Shabbat Shalom, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, por esta preciosa oportunidad que una vez más tenemos para compartir un poquito de la Sagrada Torah. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua, con el permiso de nuestro Raf, el doctor Randen Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes que nos abren estas puertas, estas ventanas cibernéticas para poder traer esta enseñanza a sus vidas. Así que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas de una forma muy especial. Esta semana estamos en una porción de la Torá maravillosa conocido como la Parashá Vayishlach, y aquí vamos a extraer muchos enseñanzas significativas para cada uno de nosotros. No sin antes quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la audiencia que nos escribe constantemente, están pendientes de estas enseñanzas, de estas transmisiones, a los cuales queremos enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes, que gracias al apoyo de cada uno de ustedes que estamos acá constantemente compartiendo de la Sagrada Torá, compartiendo de esta enseñanza extraordinaria. Así que quiero comenzar con toda esa audiencia allá en Canadá, Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, donde tenemos un grupo de líderes emergentes extraordinarios haciendo un trabajo maravilloso, en Panamá. Panamá también, que enviamos un saludo extraordinario y maravilloso para cada uno de ellos, cada uno de los hermanos que se encuentran allá en Panamá. En Colombia, donde tenemos comunidades levantándose por doquier, bendito sea el Eterno por nuestro país de Colombia, que la bendición del Altísimo sea sobre ellos. Acá en Venezuela, a todos los grupos que han permanecido durante todo este tiempo firmes en esta enseñanza, en estos valores de la Torá, enviamos muchísimas bendiciones a todas las comunidades aquí en Venezuela. Ecuador, donde tenemos una audiencia preciosa, una audiencia maravillosa, enviamos un saludo, un cariño muy grande para Ecuador, que el Eterno está haciendo grandes cosas extraordinarias allá con nuestros hermanos en Ecuador. Además de esto, también en Perú, en Bolivia, en Chile, donde tenemos un grupo maravilloso que, por cierto, estamos en Tefilá por Chile. Mañana un día importante, histórico para Chile con respecto a las elecciones. Permita el Eterno que sea el cielo que sea dirigiendo todas estas cosas. Bueno, y además de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y hasta allá, hasta la tierra patria de Sefarat e Israel, enviamos nuestros saludos y nuestras bendiciones. Que la paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, como les dije hace un momento, hoy vamos a hablar de una porción importante, que es la Parashá Vayishlach, una porción que nos habla del encuentro de nuestro padre Jacob con Esaf, su hermano. Y esta parashá tiene relevancia importante, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde nos estamos preparando espiritualmente para los días de Hanukkah. Y precisamente estos días previos a la fiesta de Hanukkah en Israel de aquella época fueron días de lucha, fueron días de batalla, fueron días donde se estaban enfrentando dos mundos, el mundo de la Torá y el mundo del materialismo. Y precisamente sobre este tema vamos a conversar Bezrat Hashem en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay implicaciones espirituales importantísimas en esta porción de la Torá. La Parashá Vayishlach es una porción de la Torá que se encuentra en Génesis, capítulo 32, versículo 4 en adelante. Bereshit, Génesis, para los que toman apuntes, Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 4 en adelante. Y la parashá tiene por nombre Vayishlach porque precisamente así comienza la Torá. Dice el texto extraordinario de la Torá con estas palabras:
Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav el Esaf. Y aquí hay una palabra importantísima en esta narrativa que seguramente cada uno de ustedes pudo identificar, ¿ok? Quizás no es de su dominio y de su conocimiento al hebreo, pero hay una palabra muy conocida en el hebreo que sé que muchos de ustedes pudieron identificar en esa pequeña lectura de esos primeros versos de la Torá. ¿Cómo dice el texto? Vayishlach Yaakov Malachim. Malachim el Esaf. Fíjate lo que dice el texto. Y envió Jacob Malachim a Esaf. Vayishlach, y envió Jacob Malachim a Esaf. Y esto es algo importante porque tenemos la palabra Malachim, una palabra que muchos de nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Y que hace alusión a los ángeles ministeriales, a los ángeles del Altísimo, ¿ok? Y por lo tanto, según la interpretación de nuestros sabios, realmente Jacob envió ángeles, malachim ministeriales. De hecho, uno de los que afirman esto es Rashi, uno de los grandes comentaristas de nuestro pueblo, que dice Mamash malachim. Realmente fueron ángeles los que envió Jacob. Y esto es interesantísimo, ¿okay? Esto es interesantísimo poder ver lo que la Torá nos está diciendo acá en esta oportunidad. Ahora, déjenme decirles algo que es importante, ¿ok? El término malachim no solamente se refiere a ángeles. El término malachim lo vemos en la Torá, que es usado constantemente, incluso para seres humanos enviados con autoridad. ¿Okay? Es decir, cada vez que vemos un emisario, un mensajero, alguien que ha sido enviado, podemos encontrar esta palabra hebrea malachim. Malachim. ¿Okay? Por lo tanto, pudiéramos interpretar que el texto se refiere a mensajeros, a diplomáticos, a hombres que fueron enviados por Jacob con el propósito de ir y preparar este encuentro entre Jacob y Esaf. Pero, como digo anteriormente, según Rashi, literalmente eran malachim. Eran malachim ministeriales. Así que bueno, Baruch Hashem por esta bendición que nos da nuestro sabio al revelarnos todas estas grandezas y estas cosas extraordinarias que aparecen aquí. Sin embargo, no es el tema de los ángeles que pudo enviar Jacob el que quiero tocar acá, sino que luego la Torá nos comienza a hablar de toda una narrativa donde Jacob, sintiendo temor, sintiendo gran temor, se preparó para ese encuentro con Esaf, su hermano. Y según nuestros sabios, Jacob se preparó de tres formas importantes para este encuentro. Número uno, se preparó en tefilá. Oró a Hashem y le dijo a Hashem: líbrame de mi hermano porque le temo. Líbrame de mi hermano porque le temo. Y por lo tanto, Jacob utilizó una de las herramientas importantes, la tefilá, la oración, porque Jacob sabía que en el mundo espiritual era que podía ganar esta batalla. Y de hecho, más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Además de prepararse en oración, en tefilá, Jacob se preparó también de otra manera importantísima. ¿Ok? Jacob se preparó de otra manera importantísima. Envió regalos a su hermano Esaf con el propósito de apaciguar la ira. Bueno, tú tienes un conflicto conmigo por causa de las posesiones materiales, porque
según tú te quité la bendición que podía derramar sobre ti, esas bendiciones materiales que tú anhelas. Entonces, aquí te envío regalos, toma, aquí te envío regalos para que puedas saciar ese deseo tuyo por las cosas materiales. ¿Ok? Y por lo tanto, Jacob envió entonces regalo a su hermano. Esa es la segunda interpretación importante. Ahora, tenemos otra manera en cómo Jacob se preparó. Y dice nuestro sabio que Jacob se preparó con respecto a esa lucha inminente que se avecinaba para Jacob. ¿Ok? Se preparó para eso que él pensaba que era lo inminente, una batalla, una lucha. ¿Y qué hizo Jacob? Separó a su familia en dos campamentos, como aquella visión que había recibido en Mahanaim le había confirmado esa estrategia. Y aunque esa estrategia no fue necesaria para ese momento, luego veremos que muchísimos años después, para el destino de Israel, esa división estratégica de dos campamentos fue un recurso extraordinario, usado por el mismo Hashem, por el mismo Eterno, para salvaguardar a nuestro pueblo Israel. Y esto es algo extraordinario, profético, importante que encontramos aquí en la Parashá. Bueno, resulta que después de hacer estas cosas, Jacob pasó un río, ¿ok? Jacob pasó un río y pasó a su familia. Se hizo de noche. Y Jacob se dio cuenta que unas pequeñas pertenencias se le quedaron del otro lado del río y Jacob fue a buscarlas. Y allí, en ese momento, Jacob lucha contra un hombre. Y estuvo luchando durante toda la noche y Jacob se dio cuenta de que este personaje, este extraño, no era un hombre cualquiera, era un emisario celestial, que según nuestro Jacamín era el ángel de Esaf. Claro, hay varias interpretaciones importantísimas con respecto a este punto, ¿ok? Por ejemplo, hay un comentario que me ha gustado mucho y que lo he compartido en otras ocasiones, que dice la Torá, y Jacob se encontró solo y un hombre luchó con él. Y nuestros sabios se preguntan, bueno, si la Torá dice que Jacob se encontraba solo, ¿cómo es que había alguien más allí? Y entonces nuestros sabios dicen que ese hombre con el que luchó Jacob era él mismo. Él tuvo que luchar contra él mismo, contra sus temores, contra sus agonías, contra sus incertidumbres. Jacob luchó, ¿ok? Jacob luchó de una manera especial, ¿ok? Y esto es importantísimo que podamos tener cada uno de nosotros en cuenta en esta hora. Entonces, de esta manera podemos hacer una interpretación. Sin embargo, los sabios del Midrash dicen que ese ángel contra el cual Jacob luchó era el ángel de Esaú. Recuérdate algo que es importantísimo, algo que veremos de una manera más importante en el profeta Daniel. A través del libro de Daniel se nos es revelado que cada nación tiene un ángel, ¿ok? Y cada nación tiene un ángel. Y cito el libro de Daniel porque en un momento Daniel vio al príncipe de Grecia como una potestad espiritual que él sabía que Israel en algún momento tenía que enfrentarse, como por ejemplo ocurrió en la historia de Hanukkah, esta fiesta que vamos a celebrar dentro de pocos días. Por lo tanto, a través de esto podemos entender que cada nación tiene un ángel. Y por lo tanto, Esaf, que representa naciones, tiene un ángel allí ligado a él que, por decirlo de alguna manera, vela por los intereses de Esaf, de la nación a la cual fue asignada. Y esto es importante,
que lo tengamos en cuenta, porque según entonces esta interpretación, Jacob tuvo que luchar nada más y nada menos contra el propio ángel de Esaú. Y por lo tanto, Jacob nos está dando una gran enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esta enseñanza? ¿Cuál es esta enseñanza? Para poder tener éxito en el mundo, necesitamos primero ganar esa batalla en el mundo espiritual. Jacob entendía que tenía que pelear con ese ángel para que el problema que él tenía con Esaú pudiera resolverse. Y por lo tanto, Jacob estuvo toda la noche, luchando contra ese ángel y contra todo lo que ese representa, porque ese ángel representa todo un mundo, toda una perspectiva, todo un poder, por decirlo de alguna manera. Y hoy, esta mañana, gozamos grandemente de una enseñanza que nos dio nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, sobre esa perspectiva marótica, esa visión marótica, esa mentalidad de Marot. Si no la has escuchado, yo te recomiendo que vayas al canal de Hayim TV y puedas escuchar esa enseñanza extraordinaria que nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, nos compartió en el día de hoy, de cómo tenemos que tener esa visión de Marot, esa visión profética, esa visión de poder comprender muchas cosas, incluso antes de que ocurran, para poder entonces tener ventaja en este mundo físico, ¿okay? Teniendo una perspectiva, una mentalidad apropiada, ¿okay? Pero es aquí donde yo quiero compartirles una enseñanza que tengo en mi corazón. Y que, por cierto, para la audiencia que está viendo esta enseñanza desde YouTube, ya más o menos tienen una idea de lo que voy a hablar, porque precisamente titulé esta enseñanza como la guerra o la batalla de dos mundos. Nosotros tenemos que entender que Jacob representa un mundo. Jacob representa un mundo. Y Esaú representa otro mundo completamente distinto, incluso opuesto al mundo de Jacob. Jacob representa el mundo de la Torá, el mundo de la espiritualidad, el mundo de la perspectiva de Hashem, el mundo de, como nos decía nuestro Rab, Dan Ben Abraham en su enseñanza, de la mentalidad de Marot, ¿okay? De esa palabra hebrea que da nombre al libro de Revelaciones o Apocalipsis, Marot Elohim, las visiones de Dios. Entonces, Jacob representa ese mundo. Jacob representa el mundo de la espiritualidad, el mundo de la Torá. Ese mundo es representado por Jacob. Mientras que Esaú representa un mundo completamente opuesto. El mundo del materialismo. El mundo de los deseos. El mundo de lo que importa es lo material. Y estos dos mundos en esta parashá tenían un encuentro, un enfrentamiento. Pero la Torá, Baruch Hashem, nos va a dar una extraordinaria enseñanza a cada uno de nosotros con respecto a esta perspectiva importante. Déjame decirte algo que va a ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad de ver ciertas cosas. Y esto es importantísimo. Déjame explicarte algo. Desde la perspectiva de Esaú, de ese mundo material,
¿ok? De ese mundo material. Consideraba que Jacob, que representa el mundo espiritual, no tenía ningún tipo de derecho a los bienes materiales. Esa es la perspectiva de Esaf. El mundo material es mío. Y si tú quieres, quédate con el mundo de la espiritualidad. Para eso te di la primogenitura. Para eso te la vendí. Para que tú tuvieras completamente acceso al mundo espiritual que tú anhelabas. Pero no me toques el mundo material, porque el mundo material me pertenece a mí. ¿Okay? Esa era la perspectiva de Esaf. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el que goza espiritualidad no debe tener entonces ningún tipo de beneficio del mundo material. Porque Esaf entiende que esos dos mundos son contrarios y que tienen que estar en batalla, tienen que estar en lucha. Y para mostrar su argumento, Esaf vino a Jacob con 400 hombres armados para decirle, mira, tu mundo y mi mundo están en guerra, están en lucha, estamos en batalla. Y por lo tanto, tú no puedes tomar ningún tipo de beneficio de lo que mi mundo representa, que es el mundo material. Y esa mentalidad de Esaf ha llevado a muchas personas desde el punto de vista que entonces piensan que el hombre espiritual no tiene nada que ver con lo material y que por lo tanto tiene que desligarse completamente de eso. De hecho, los griegos pensaban esto. Aquellos que quieran buscar la espiritualidad, apártense completamente del mundo material. Los que quieran buscar el mundo material, disfruten el mundo material. Pero los que quieran la espiritualidad, ustedes dicen que el mundo material es malo y por lo tanto no pueden tener ningún tipo de beneficio de ese mundo. Y muchos en el mundo helenista que tenían esa concepción, veían esa dualidad y por lo tanto no los que buscaban de alguna manera, como los filósofos, etcétera, etcétera, que querían buscar ese mundo espiritual, veían el mundo material como algo malo, como algo terrible, como algo que tenía que ser desechado por completo para alimentar el espíritu. Esa es la perspectiva de Esaf. Y es la perspectiva que Esaf quería imponer sobre Jacob. Jacob, que representa el mundo de la Torá y el mundo de la espiritualidad, viene a demostrarle a Esaf en ese encuentro que sus argumentos están completamente equivocados. Que sus argumentos están completamente equivocados. Y es por esos argumentos, por esa mentalidad que Esaf tiene, que perdió la bendición de su padre, Yitzhak. Y Jacob ahora viene a demostrarle a Esaf que sus argumentos son completamente equivocados. Jacob viene de habitar con Labán y le envía un mensaje importantísimo a Esaf. Le dice: Garti, habité, residí con Labán. Garti Labán, viví con Labán. Y a pesar de haber vivido con Labán, vengo próspero. Vengo con muchísima bendición material. De hecho, te comparto, mira, te estoy enviando regalos para que tú veas que lo que te estoy diciendo, el argumento que te estoy mostrando, es real. Fui prosperado,
fui bendecido grandemente, a pesar de que yo represento el mundo espiritual, fui bendecido grandemente también en lo material. Y para mostrarte mi argumento de que el mundo de la Torá, el mundo espiritual, tiene derecho de gozar incluso del mundo material, te digo Garti, habité, viví con Labán. Y allí está la clave del mensaje de Jacob a Esaf para mostrar su argumento. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea Garti tiene un valor numérico de 613. Y sí, ya sé a qué tú sabes que tiene el valor numérico de 613. La Torá, los mandamientos de la Torá. En otras palabras, cuando Jacob le envía este mensaje a su hermano Esaf y le dice, Garti, viví con Labán, no pienses que me sumergí en el mundo material. Estuve conectado constantemente con la espiritualidad a través de los 613 mandamientos. Durante mi tiempo que residí con Labán, estuve conectado con la Torá, viviendo Torá, estudiando Torá, cumpliendo los 613 mandamientos de la Torá. Te estoy diciendo que estuve viviendo, este es el argumento de Jacob, estuve viviendo conectado con la espiritualidad, sumergido en la Torá, y aún así regreso próspero de bienes materiales. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la Torá, las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales no están en oposición. Desde la perspectiva de la Torá, las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales no están en oposición. De hecho, si tú lees cuidadosamente la Torá, especialmente el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, te darás cuenta que cada vez que el Eterno promete su bendición al pueblo de Israel, habla de bendiciones materiales. Bendito serás en tu casa, bendito serás en la ciudad y en el campo. No habrá estéril en ti, ni en tus animales. El Eterno abrirá las ventanas de los cielos para que caiga la lluvia, como la que está cayendo ahorita. Para que caiga la lluvia y seas bendecido. Cuando vemos la Torá ofrece bendiciones espirituales en base a algo. Si escuchas mis palabras y guardas mis mandamientos. En otras palabras, la Torá no ve oposición alguna entre la espiritualidad y el mundo material. La Torá no lo ve. No hay oposición. Más bien, la bendición espiritual es la clave para la bendición material. Como lo dice la Escritura, la bendición del Eterno, que es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Entonces, desde la perspectiva de Jacob, desde la perspectiva de la Torá, el mundo espiritual y el mundo material no están en contradicción. Están alineados. Se requiere el uno del otro. Para poder tener la bendición material, requerimos previamente la bendición espiritual.
Pero para poder incluso cumplir los mandamientos que son espirituales, requerimos de la bendición material para poder alcanzarlo. Jacob comprendía que estos dos mundos no eran opuestos. Y ese era el mensaje importante que Jacob quería que Esaf comprendiera. De hecho, en todo este mensaje, Jacob viene a decirle a Esaf, mira, tú perdiste tu bendición precisamente por esa perspectiva equivocada. Porque mi padre quería declarar sobre ti las bendiciones materiales para que tú y yo pudiéramos ser socios. Para que tú y yo pudiéramos ser socios, para que tú prosperaras en lo material y yo prosperara en lo espiritual. Y tu prosperidad material la compartieras conmigo y yo compartiría contigo mi prosperidad espiritual. Pero no lo comprendiste de esa manera. Tu perspectiva, tu alma no lo comprendía de esa manera. Y nuestra madre, que conocía las intenciones de tu corazón, sabía que tú no compartirías tu prosperidad material conmigo porque a ti no te interesaba en lo absoluto que yo compartiera contigo mi prosperidad espiritual, porque la espiritualidad para ti es estorbo para tus propósitos. Entonces, Jacob le está mandando un mensaje claro a Esaú. Jacob le está mandando una mentalidad completamente distinta. Que Jacob podía gozar tanto de las bendiciones materiales como de las bendiciones espirituales, porque estos dos mundos no están en posición ni en guerra como tú, Esaf, lo estás pensando. Y ese ha sido tu error. Y por eso perdiste no solamente la bendición material de este mundo, sino que también estás perdiendo la bendición espiritual del mundo por venir. ¡Qué tremenda lección! ¡Qué tremendo mensaje le envió Jacob! Aparentemente fue comprendido por Esaf. Y al final, cuando estos dos mundos se encuentran, terminaron como debía ser, abrazados, conectados. Porque el mundo espiritual y el mundo material no pueden estar en oposición. No pueden estar en oposición. Y esta es una de las cosas importantes que quiero compartir contigo. No, lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido criados, hemos sido formados con la mentalidad de Esaf. Una mentalidad que ha hecho daño. Una mentalidad que ha destruido en gran manera los propósitos de Hashem. Y se nos ha enseñado entonces esa perspectiva de Esaf como la perspectiva correcta. ¿Quieres gozar de la espiritualidad? Olvídate completamente de lo material. ¿Quieres vivir tu vida material? Olvídate de la espiritualidad. No hay cabida de la espiritualidad en tu vida si quieres lo material, como tampoco hay cabida de lo material en tu vida si buscas lo espiritual. Y esa era precisamente la mentalidad de Esaf.
Esa era precisamente la perspectiva, la mente de Asaf, que lo hizo perder estas dos cosas. Tanto la bendición en este mundo presente como la bendición en el mundo por venir, por no tener una perspectiva correcta. Y muchos de los que pudieran estar escuchando esta enseñanza en este momento, pudieran estar en ese error, y lo aleino, perder como Asaf lo perdió, tanto la bendición en este mundo como la bendición en el mundo por venir. Lo aleino. Y es por eso que en esta tarde de finalización del sagrado día de Shabbat, quiero compartir contigo esta perspectiva de Jacob para que tu mente sea cambiada y que puedas alcanzar lo que Rav Shaul escribió en una de sus cartas para sus discípulos. Yo deseo que tú prosperes, así como prospera tu alma. Es decir, que puedas tener bendición, que puedas tener prosperidad material, así como también estás prosperando en lo espiritual. Y esa es, como dije hace un momento, la perspectiva correcta, la perspectiva adecuada. Ha sido la mentalidad de Asaf, que al acercarnos a las Escrituras con esa mentalidad, comenzamos a ver, por decirlo de alguna manera, fantasmas donde no los hay. Comenzamos a ver una supuesta oposición entre la espiritualidad y el mundo material. Y esa perspectiva ha hecho un daño enorme, porque aquellos que han querido vivir la prosperidad en este mundo físico, por esa mentalidad, no le han dado cabida a lo espiritual en sus vidas. Como también los que han querido buscar la espiritualidad en sus vidas, no le han dado cabida a lo material en su vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Saúl es que estos dos mundos son contradictorios. Y seguramente tú has sido formado con esa mentalidad. Y producto de esa mentalidad en la que muchos de nosotros fuimos formados, hemos estado en esa batalla en que si busco lo material o si busco lo espiritual, pero tengo que decidirme entre una o la otra. Porque esa mentalidad nos ha puesto en guerra estos dos mundos. Pero hoy la Torah viene a liberarnos de ese pensamiento. Hoy la Torah quiere que recibamos una perspectiva correcta, adecuada, para que podamos entender que ambos mundos tienen que estar juntos, como lo hicieron dos tribus de Israel, la tribu de Zabulón y la tribu de Isahar. Zabulón se dedicó a los comercios, Isahar se dedicó al estudio de la Torah, pero hicieron un pacto entre ellos. Zabulón le dijo a Isahar: dedícate a la Torah, que yo te proveeré a ti de las necesidades materiales. Y el pacto de Isahar con Zabulón fue: dedícate a lo material, que yo te proveeré a ti de las necesidades espirituales. Hicieron un pacto, Zabulón e Isahar. Y por lo tanto, esa perspectiva tiene que estar presente en nosotros. Hashem quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero que esa bendición en nosotros tenga propósito.
tenga propósito. Por ejemplo, la Escritura habla que el principio de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Pensar que lo único que importa es el dinero. La perspectiva de Jacob y la perspectiva de la Torá es que los bienes materiales son un medio para alcanzar un fin superior, y ese fin superior es la Torá y la espiritualidad. Pero Hashem sabe que tú vives en un mundo material. La Escritura no dice en Devarim, el hombre no debe vivir de pan, sino de solo de lo que viene de Hashem. Así no dice Devarim. Devarim dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. En otras palabras, necesitas el pan, pero lo que más necesitas es de lo que viene de Hashem. Pero el pan lo requieres, porque estás viviendo en un mundo de materia. Estás viviendo en un mundo material. La negación del pan no es correcta. Necesitas del pan. Pero debes entender que no solo de pan vives. No solo de pan vives. No niegas al pan, que lo necesitas. Pero entiendes que no solo de pan vives. Esa es la perspectiva correcta. Esa es la perspectiva de la Torá. Echando mano de este mundo físico para poder alcanzar propósitos superiores, como lo es la espiritualidad y la vida de la Torá que Hashem demanda para cada uno de nosotros. Por lo tanto, libera tu alma en esta hora de ese pensamiento que Esaf ha colocado en tu alma y que ha hecho daño a muchísimas personas. Personas que han querido prosperar económicamente y se han dicho, tengo que olvidarme de lo espiritual porque no hay cabida. Y se meten en un mundo material sin la protección espiritual, sin la bendición espiritual. Y eso ha causado un gran daño a muchas personas. Como también, como lo dije anteriormente, el daño que ha causado a muchas personas de buscar solamente lo espiritual, pensando que lo material es malo. Y dicen, no, y buscan solamente lo espiritual y no logran alcanzar el objetivo supremo de su vida. Dios creó el alma y el cuerpo. Dios creó el espíritu y la materia para que ambas pudieran estar juntas y alcanzar su propósito. Necesitas de este mundo físico, pero también necesitas del mundo espiritual. Pero siempre poniendo en primer lugar el mundo espiritual sobre el mundo material, sin negar al mundo material. No sé si puedas comprender lo que quiero transmitirte entonces en este día de Shabbat. Quiero que seas libre completamente de ese pensamiento de Esaf y que prosperes, que seas bendecido por Dios económicamente, materialmente, pero que sobre todas las cosas prosperes espiritualmente, crezcas espiritualmente, echando mano de esto para poder alcanzar este fin supremo que es la vida espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los que tenemos esta perspectiva entendemos claramente esto. Y lo que recibimos de forma material lo invertimos en lo espiritual para que el Eterno siga abriendo puertas de bendición sobre nuestra vida. Y tú tienes que causar esto. Recuerda, es la bendición de Hashem. Es la bendición de Hashem la que enriquece y no añade tristeza.
podrás enriquecer por otros medios, pero ese enriquecimiento traerá tristeza a tu alma, traerá vacío a tu ser. Para que ese vacío no se encuentre, tú tienes que encontrar el enriquecimiento con la bendición de Hashem, porque es la única que no va a añadir tristeza en ella. Es la única manera. Que nuestra mentalidad sea abierta en esta hora, que nuestros ojos puedan ver esta verdad y podamos entonces avanzar tomando estas dos cosas como Jacob las tomó, tomando y echando mano de estos dos mundos para su bienestar y para la bendición de todos aquellos que lo rodeaban. Que Hashem te bendiga y te guarde en este día de una manera especial. Que Hashem esté contigo como fueron bendecidos nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob en todo, de todo y con todo. Que Hashem te dé la claridad, la perspectiva, las ideas adecuadas para que puedas echar mano del mundo físico, pero sobre todas las cosas del mundo espiritual. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Como lo dijo Rabino Shaul a sus discípulos, mi anhelo es, mi deseo es que tú prosperes como tu alma prospera. Shabbat Shalom.